A continuación escucharemos al apóstol Sergio Cabello de Venezuela. Los samaritanos. Qué interesante, buenísimo. Interesantísimo. Pero antes de comenzar la clase, ¿qué idea tenían ustedes de los samaritanos? ¿Alguien me puede decir algo antes de comenzar la clase? Porque ya la leyeron, ya no tiene gracia que opinen. Que opinen diciendo lo que aprendieron. Yo tenía entendido que ellos eran parte de los judíos, como primos, como que sí que se habían mezclado con otros, pero en realidad todo lo que aprendí hoy no. No tenías clara la idea. Y Mayrin, ¿qué has escuchado hablar de los samaritanos? Eran como denigrados por los judíos. No me preguntes, si preguntas, que pregunta soy yo, ¿qué te pasa, Mayrin? Bueno, pues eso es lo que yo he escuchado, que eran, por decir la palabra denigrados por los judíos, como que marginados. ¿Por qué? Eso es a lo poco que he podido entender. Ajá. Pastor Duma. Bueno, yo pienso que debido a que ellos no eran judíos, sino que eran gentiles, pues entonces los judíos, por esa razón, por el orgullo que siempre existió en los judíos, que se creen que son el mejor pueblo del mundo, entonces eso los hizo llevar pues a odiarlos y a no tener prácticamente ninguna relación con ellos. Ok. Fíjense, vamos a comenzar desde cero. Desde cero. Si tienen una hoja, pueden agarrarlo y para que lo vayan visualizando. Oigan. Si tienen una hoja, agarren y hagan un círculo. Hagan un círculo. Hagan un círculo. Para que tengan una idea. Y pasen una raya de que la parte de arriba del círculo sea mayor que la parte que le queda abajo. Más o menos algo así. Aquí vamos a hacer un círculo. Y la de abajo más grande que la de arriba. Sí, más o menos, no sé si lo logran ver. Sí, échalo más para atrás, ahí se ve. La de arriba más grande que la de abajo. Arriba de la línea pongan Samaria. Y abajo de la línea, por aquí más abajito pongan Judea. Ok. Le echo el cuento, leemos la Biblia y después vamos al libro. El cuento general. David fue el segundo rey de Israel. Todos sabemos la grandeza de David, ¿verdad? Tremendo hombre. Muere David. ¿Quién queda al frente del reinado de Israel? Salomón, su hijo Salomón. Salomón los primeros años se portó muy bien, pero cuando estaba viejo por tal de mujeriego, inclinó su corazón a la idolatría, porque las mujeres que él tenía, cada una le pedía que levantara un altar a su Dios. Dios le llama la atención a Salomón y le dice: por cuanto desobedeciste y te portaste mal, voy a romper el reino, voy a dividir el reino de Israel, pero por misericordia de tu papá David no lo voy a hacer cuando tú estés vivo, lo voy a hacer con tu descendiente Roboam. Se muere Salomón y queda en el trono Roboam. Roboam se puso a no escuchar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se reunió y le dijo: te queremos servir y te vamos a servir, pero ayúdanos, quítanos esos impuestos tan pesados que nos puso tu papá. Oye, tu papá él fue el que inventó la recluta. Cuando usted lea la palabra leva, eso es recluta, agarrar forzado a la gente y llevarlo a trabajar. Entonces el pueblo le dijo:
haznos la carga más ligera. Roboam le dijo, váyanse y vengan dentro de 3 días y yo le voy a dar respuesta. Roboam le pregunta a los ancianos, ¿qué le respondo al pueblo? Los ancianos, los consejeros le dicen, dile que sí, que le vas a quitar los impuestos, que lo vas a tratar mejor, que lo vas a dar más libertad. Ok. Pero Roboam también le preguntó a los jóvenes que estaban con él, a los muchachos que se habían criado con él, mira, ¿qué le respondo al pueblo? Y los muchachos le dijeron, dile que el dedo más grueso de tu papá es más delgado, es más chiquitico que el dedo tuyo, que tu dedo pequeño es más grueso y más grande que el de mi papá, que si mi papá le dio con látigo, yo le voy a dar con escorpiones, que yo le voy a poner la carga más pesada, para que aprendan a obedecer y a sujetarse, muchachos, al fin. Cuando el pueblo vino a los 3 días, ¿qué nos dice? Roboam le contestó como le dijeron los muchachos. Yo lo voy a poner más duro, yo le voy a poner más fuerte, yo lo voy a castigar más, yo le voy a poner más impuestos. Entonces la gente se rebeló y dijo, no tenemos nada que ver contigo. Y 10 tribus, oigan, 10 tribus de las 12 se fueron con un hombre llamado Jeroboam. Pueden poner ahí Jeroboam arriba. Sí. Ahí se dividió el reino. Entonces, el reino, el grandote, el de arriba, se llamó Reino de Israel o Reino del Norte. Y la capital era Samaria. Y el reino del sur quedaron solamente dos tribus, Judá y Benjamín. Oiga, 2 tribus, Judá y Benjamín era una de las tribus más pequeñas, imagínense. Con la capital, Jerusalén. Fíjense, ellos empezaron después, se peleaban entre ellos, hermano. Todos los reyes de Israel fueron malos. Fueron malos, perversos, idólatras. Todos los reyes de Judá, a excepción de 2, fueron buenos. ¿Qué sucede? Que pasado el tiempo, como todos estos eran malos, eran incrédulos, eran idólatras, Dios los castigó con el imperio asirio. Y vinieron los asirios y se los llevaron cautivos. Pero ¿qué hicieron los asirios después que se llevaron? Se llevaron a la gente importante. A los pobres los dejaron. Ajá. Se llevaron a los militares, a los sacerdotes, a los comerciantes, a los entendidos, a los herreros que podían hacer armas, a toda la gente con entendimiento se lo llevaron y dejaron solamente a los pobres. Y después que se lo llevaron, trajeron gente de 5 naciones que ellos habían conquistado y esa gente se ligó con los pobres que quedaron. ¿Por qué le llamaron samaritanos? Porque como la capital era Samaria, ahí lo llevaron, entonces estos se ligaron y de ahí salieron los samaritanos. Ahora vamos a leer la Biblia, pero antes, ¿alguna pregunta hasta acá? Ok, vámonos a la segunda de Reyes. ¿Perdón? Un segundito. Ajá. Un segundito, una pequeña dudita. Ajá. Si ellos tenían sangre judía, porque si hubo una mezcla ahí, ¿verdad? Con las personas que vinieron de otros lugares, pero se supone que también allí habían judíos. Ajá. Entonces, si allí había sangre judía, entonces, ¿por qué había esta enemistad entre los judíos y ellos? Ok. Los que quedaron eran judíos puros, ¿cierto? Pero vienen los de afuera, entonces se juntan esto con esto. Pasado 300 años, ¿cómo crees tú que está la mezcla? ¿Pura o ligada? Mixta. No, ya se ha perdido. Se ha perdido mucho ya. Eso es todo. Ahí está la respuesta. Se ligaron. Vamos a leerlo. Okay. Vamos a ver cómo dice la Biblia. En cambio, les adelanto, los de Judá se los llevó Babilonia por 70 años y a los 70 años el rey Ciro dijo, los judíos que estén aquí regresen a Jerusalén
y edifiquen el templo. Se fueron de esclavos, pero puros, se mantuvieron puros y volvieron a Jerusalén 70 años después puros. Cuando ellos llegan 70 años puros, encuentran que esto ya está ligado. Ah, mira, mi papá es judío, pero mi mamá es de Cutá. Mi mamá es judía, pero mi papá es azerbaiyano. O sea, una liga. Y ya vamos a ver otras consecuencias. Pero esa fue la principal. Entonces los judíos de acá, decían que los samaritanos no eran judíos, que ellos eran una mezcla de gente gentiles y para ellos eran unos perros. Y ahí, por eso es que dice Juan 4:1, porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Juan 4:3, por ahí está la cosa. Cuando judío, eso fue cuando Jesús pasó por Samaria, se encontró con la mujer samaritana. Y ellos le dijeron, la mujer le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides agua de beber a mí? Que yo soy samaritana, porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Ok, entonces vamos a ver la historia, Pastor Duma. Fíjate, ubíquense en Segunda de Reyes 17. Cuando tengan alguna duda, me dice, explíqueme esa parte. Segunda de Reyes 17. ¿Lo tienen todos? Sí. Yo sí. Hermana Lidia. Amén, ya lo tengo, sí. Ajá, y Mayrín, pues quiero que me acompañen todos, ok. En el año 12 de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Osea, hijo de Ela, en Samaria. Fíjense que ya cada uno tenía su rey sobre Israel, y reinó 9 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmasasar, rey de los asirios, y Osea fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Osea conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria. ¿Por qué a Samaria? Porque Samaria era la capital. Y estuvo sobre ella 3 años. Usted sabe lo que es un sitio, ¿verdad? Nadie entra y nadie sale. Nadie sale, nadie entra. Para obligarlos por el hambre a salir. Entonces, durante 3 años, nadie entró ni nadie salió. Y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Osea, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y lo puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y anduvieron al estatuto de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose en lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de la atalaya hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron.
Antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon su estatuto y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de los cuales Jehová les había mandado, no hiciese a la manera de ellos. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Mira cómo se portaban los niños. Mira todo lo que hicieron. Todo lo malo, todo lo que Dios dijo, no hagan, ellos lo hicieron. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Hasta aquí estamos entendiendo, ¿verdad? Dios se cansó de la idolatría, de todo lo malo. ¿Tú sabes lo último que hicieron? Pasar los hijos por fuego. ¿Tú sabes lo que es eso? Hay que estar mal, hay que estar endemoniado, ¿vale? Porque pasar un hijo por fuego no era que el calorcito, no, era un sacrificio. Matarlo, Era matarlo tirándolo en fuego. Entonces Dios se cansó y dijo que no. Ajá. Ok, vamos a brincar al verso 24. Ok, al 23. Hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas de su cielo, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Fue llevado, acuérdense lo que le estaba diciendo, ¿verdad? Lo de aquí arriba, se lo llevó ¿quién? Asiria. Asiria. ¿Quiénes quedaron? Los pobres. Los pobres. Los necesitados. Los demás importantes se lo llevaron. Y trajo el rey de Asiria, atención que ahora esta es la otra parte, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamá y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Ahí fue el problema. Los asirios trajeron gente idólatra de otras naciones que ellos habían conquistado y se ligaron. Vamos a seguir leyendo. Vamos a brincar. Fíjate lo que dice el verso 29. Pero cada nación, o sea, la que trajeron los asirios, se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria. Cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot-Benó, los de Cuta hicieron a Nelgar, y los de Hamá hicieron a Sima. Los abeos hicieron a Nisba y a Tartá, y los de Sepharvaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y Anamelech, dioses de Sepharvaim. Mire lo que dice ahora, mire la mezcla. Temían a Jehová, e hicieron debajo del pueblo, hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Y así lo hacen hasta el día de hoy. Entonces mira la mezcla. Empezaron a mezclarse y adoraban a Dios. La otra versión dice, adoraban a Dios, pero adoraban a sus dioses. Sí, también. Que hasta peor es, porque yo creo que es preferible tener una persona rebelde, ateo, que no cree en nada, y hablarle, que tener uno que tiene una mezcla de idolatría, de hechicería, de santo esto, aquello, lo otro, de ritos satánicos.
Por eso, cuando después, 100 años después, si usted sigue leyendo con más calma, y la historia en crónica, 100 años después, Judá cayó en lo mismo. Pero a ellos se lo llevaron los de Babilonia. Y los de Babilonia, a los 70 años, los volvieron a traer. Cuando ellos llegan a de Babilonia, comienzan a construir el templo. Y esta gente quiso ayudarlo y los judíos le dijeron que no. Por ahí fue, ya vino la pelea. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Antes que leamos esa parte, ¿alguna pregunta, duda hasta aquí? ¿Quién se atreve en 2 minutos a echarme el cuento? ¿Qué fue lo que pasó? 2 minutos. Todo a la vez no. No importa, yo lo ayudo. Bueno, lo que sucedió fue que a raíz de Salomón y su desvío hacia las mujeres de diferentes naciones, haciendo templos, levantando templos, vino el castigo de Dios a través de Roboam, que fue un mal rey, tuvo malas decisiones, y su juventud y sus malas decisiones hizo que el reino se dividiera en el reinado de Jeroboam, donde se dividieron las tribus de Israel, quedando Judá y Benjamín en el reino del norte, si no me equivoco, y se fue al revés del sur. Yo tengo problema con la brújula, terrible. El reino del sur. Y ¿cuántas tribus quedaron en el reino del norte? Oye, ¿cuántas tribus quedaron en el reino del norte? 10 tribus. Ajá, ¿cuántas quedaron en el reino del sur? 2 tribus. Ok, seguimos. Ajá. Ok, entonces se entregaron a los ritos paganos, mezclados también con la ley, con servir a Jehová, pero sus ritos paganos, pues adorando sus dioses que venían de otras naciones, ya que fueron también llevados los ricos a Babilonia y los pobres fueron entregados a Babilonia no, a Siria. Asiria. Ok. Ajá. Entonces fueron entregados a Siria y los pobres quedaron haciendo también, tomando el puesto de sacerdotes para hacer estos ritos, para servir en el templo paganamente. Ya va, de Dios. Ya va, que tienen la idea, pero me echaste una mezcla peor que los samaritanos. Vayan ayudando ustedes a mí. Vamos a comenzar ya. Ajá. Salomón se portó mal. Dios le dijo, te voy a castigar, pero por amor a tu padre, lo voy a hacer después que tú te mueras, con tu hijo. Tiene Roboam, ya sabemos por qué, con Roboam se divide el pueblo. 10 tribus del norte se fueron con uno llamado Jeroboam. Y 2 tribus se quedaron la del sur, Judá y Benjamín, con Roboam. Hubo una pelea constante entre Israel y Judá. Y a veces hacían amistad y peleaban los dos juntos contra terceros. Pero siempre estaban en esa pelea. Llegó un momento que el reino del norte se portó tan mal que hasta pasar a sus hijos por fuego, había idolatría, desobediencia, rebeldía, y Dios mandando profetas, y nada, que Dios dijo, se acabó. Juicio. Y le mandó a qué imperio? Asirios. Le mandó a los Asiria. ¿Y qué hizo el imperio de Asiria para tomarlo? Durante 3 años, ¿qué hizo? Los sitiaron. Los sitiaron, que sitiar era ni entra ni sale nadie. Ni mira, ni hasta habla. que se entreguen, hasta que se mueran de hambre. A los 3 años, Samaria cae bajo el poder de los asirios, dice la Biblia.
¿Qué hacen los asirios? Agarran a la gente pudiente, a los sacerdotes, a los militares, a los que sabían leer y escribir, a los comerciantes, a los que tenían dinero, es decir, a los que se podían sublevar, y se los llevó. Y dejó solamente a quienes, A los pobres. los A pobres. los pobres. Dejó a Duma, dejó a Sergio, Ujú. dejó al esposo de Laura, dejó a Delso, dejó a... Yo olvidé el nombre del esposo de ustedes. Ok. Gilberto. Se dejó a los pobres acá y se los llevó a los otros. ¿Ok? Es una mala comparación, pero para que quedamos los pobres. ¿Qué hace el rey de Asiria? Viene y trae gente de otras ciudades que él había conquistado y los trae acá a Samaria. Esta gente que trajo Pero acá, cuando habla, perdón, cuando habla de otras ciudades, no se refiere a ciudades de su mismo imperio o ciudades de como otros, dice, no, de otros no, Ya países. de conquistado. otros países. Mira cómo dice. Vamos No, a ver. en típico, 40. El 24. Ajá. Y trajo el rey de Asiria, gente de Babilonia. Ya conociste Babilonia. Ya ese es el otro imperio. Que para aquel entonces Asiria era el que mandaba. 100 años después se levantó Babilonia y cayó a Asiria. Entonces, eran de diferentes lugares, ¿ves? Sí, lugares diferentes. Que no eran de ellos mismos. Ok, estamos claros ahí. Ok, así como sí. conquistó. Fíjate lo que dice que cuando se llevó la gente de Israel, mira cómo dice. Mira para dónde se lo llevó. Vamos a buscar el versículo aquí que dice. Creo que se lo llevó para una parte llamada Hamá. Espérese. El 6, en el año 9, ok, y puso en Alá. ¿Cuál es el Y verso? el verso 6, pastor. 6. 6. Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Ala, en Abor, junto al Ok, río ¿ves? y en la ciudad. Entonces, así como se llevó los de Samaria para allá, de los que había conquistado otras naciones, los trajo para acá. El problema es que cada gente de diferentes ciudades traía su religión. A sus costumbres. Sí. Y eso lo vemos hasta hoy en día acá. Mire, acá en Estados Unidos, los dominicanos se juntan con los dominicanos. Pero están los mexicanos, están los venezolanos, están los colombianos. Y ustedes que nos compartimos, pero cada quien tiene su asunto. ¿Sí o no? Sí. ¿Ves? Hablando del pueblo cristiano no hay problema. Pero la colonia dominicana tiene la Virgen de Altagracia, ¿no es, hermana? La Virgen de Altagracia. Ajá, sí, sí. Nosotros los venezolanos que no son creyentes tienen a José Gregorio Hernández, la Virgen María. Sí. ¿De Y dónde la eres Virgen tú? Tú eres de Colorado. Puerto Rico. Sí, En Puerto Rico usan el niño el niño de Praga, es algo así. San Benito. Ok. Hay Cada capillas quien, que se llaman cada San quien trae su Benito. cultura, su idolatría, su religión. Ahora imagínense, se juntaron acá y empezaron cada uno a tener una mezcla y resulta que los hijos, aunque tenían padres judíos o madres judías, tenían un papá o una mamá extranjera y cada quien le enseñaba su religión. y sus costumbres. Pasados 50 años, 70 años, ya no eran puros. Y cada uno tenía su forma de adorar a Dios, pero con su idolatría. Y eso lo vemos hasta el día de hoy, ¿sí o no? Ujú. Sí. Sí. Todo lo vemos hasta el día de hoy. Cada quien adora a Dios
pero de acuerdo a su nacionalidad, trae su santo. Inclusive traen su música, traen sus sones, su costumbre, su comida, su vestimenta. Cada quien celebra su fecha de independencia. Bueno, entonces esto fue una mezcla tan grande que cuando llegaron, después que se llevaron a los judíos de acá, 70 años se los llevó a Babilonia, pero volvieron a los 70 años, se encontraron que estos de acá ya no eran judíos puros, eran una mezcla loca, rara. Por eso es que fíjense que cuando Jesús habla con la mujer samaritana, vamos a leerlo rapidito, Juan 4, para que tengamos una idea, para que no digan que el pastor se lo está inventando. Pastor, y una de las cosas curiosas también de esto es que en esta historia de Segunda de Reyes, que Dios envió leones para que mataran a los que venían de los otros pueblos, que eran idólatras, y aún así, y después el rey asirio mandó sacerdotes, judíos, para que le enseñaran la ley. Pero ellos eso no les importó. No, es que ahí fue el problema. Para que hoy aprendas la ley de esa tierra, de ese Dios, pero entonces la aprendieron, pero no suelto la mía. Ajá. Y entonces es lo que llaman un sincretismo, una liga de religiones. Y le voy a decir aquí entre nosotros dos, hay muchas iglesias que tienen sincretismo, señores. Cosas de la Biblia y cosas del mundo de acuerdo a los líderes. Si el líder cree algo raro, extraño, lo deja meter en la iglesia. Después le echo el cuento de lo que en mi experiencia yo he visto. Eso se llama sincretismo. Okay. Entonces Juan 4:7 dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Si era de Samaria, era samaritana. Y dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ahora usted está entendiendo por qué no querían dejar pasar a Jesús. Tenemos ese problema. Sí, tú vas a pasar por mi tierra, ¿verdad? Y tú vas para tu templo, para tu Jerusalén, allá abajo. Oh, Señor, por aquí no vas a pasar. Por eso es que Juan y Jacobo se molestaron también, porque era una pelea a muerte. Y acuérdense que los discípulos ahora que estaban comenzando, eso estaban cruditos en la carne. No dejas pasar. Señor, quiere que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma como muchachos, iban a tirar toda la aldea. Y el Señor le dijo, no, ustedes no saben ni de qué espíritu son. Entonces, ahora, ¿entiende por qué judíos y samaritanos no se trataban? Los judíos, los de Judá decían, ustedes son una mezcla, ustedes son unos perros, ustedes son unos gentiles, entonces más perro será tú. Entonces miren lo que hicieron, miren lo que le dice la mujer, es lo que le dice. Mira, en el verso 21, dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces lo que había esa pelea. Entonces la mujer decía, no es aquí, porque este pozo lo abrió nuestro antepasado Jacob. Mira la liga que tenía. Y es verdad, Jacob abrió ese pozo, pero era cuando eran judíos. ¿Ves? Entonces tenían esa pelea, no, que es en el monte Gerizim. No, y los judíos decían, no, es en Jerusalén. Y tenían esa pelea a muerte. Y no se trataba. Sí, pastor, ahí yo pude, cuando vi la clase aquí, y entonces la segunda razón, leyendo lo que Josefo, el historiador. Vamos allá. Por eso. Vamos a dejar primero claro lo primero para poder entrar a lo segundo. Ok, no, está bien. Entonces, está claro
la primera razón. Ajá. En 2 minutos, ¿quién me echa el cuento? Bueno, cuando el rey Salomón, Ajá. pues él heredó el reino que su padre David había formado, pues entonces él había hecho los primeros años bien delante del Señor hasta que construyó también el templo, que es un lugar que los judíos amaban muchísimo porque donde se manifestaba la presencia de Dios. Entonces, pero después Salomón no hizo lo agradable delante de Dios porque se juntó con muchas mujeres y cayó en lo que es también idolatría, y eso es uno de los pecados que el Señor más aborrece, y siempre le ha dicho al pueblo de Israel: mientras ustedes nada más me adoren a mí, él también, mientras adoren a otros dioses, ahí vamos a tener problemas. Y le llamó la atención, dijo: no te voy a, te voy a sancionar, pero no va a ser a ti, sino cuando tu hijo Roboam sea el rey. Entonces, pues cuando vino el hijo de Salomón a ser el rey, pues este hombre pues también hizo lo malo delante del Señor, y cuando seguía oprimiendo al pueblo, y en vez de dejarse llevar por los consejos de los ancianos que tenían mejor sabiduría, pues siguió el consejo de los más jóvenes y siguió oprimiendo al pueblo, sangrándolo en todos los aspectos, y entonces se dividió las 12 tribus, que era el pueblo de Israel, se dividieron, y entonces se dividió la parte de Israel, que es la parte del norte, con 10 tribus, y la parte del sur, donde está Judea y Jerusalén, y donde estaba el templo, pues ahí se quedó la tribu de Judá y de Benjamín. Entonces, este pueblo pues seguía en idolatría delante del Señor, seguían sirviendo a otros dioses. Entonces Dios, como ha hecho en otras ocasiones, escoge a pueblos para entonces, vamos a decir, corregir a su pueblo, castigar a su pueblo, para que el pueblo vuelva a mirar a Dios. Entonces, pues ahí trajo el imperio de Asiria. Y Asiria, pues entonces se asentó a la capital de Israel, que era Samaria, por 3 años. Ahí nadie entraba, nadie salía, ni comida ni bebida, hasta que ya ellos no pudieron más. Entonces ya él tomó posesión de ellos, y él se llevó cautivo a la gente pudiente, a los guerreros, a los príncipes, a los que eran herreros, a todas estas personas que tenían capacidades, y dejó entonces en Samaria, que era la capital, pues dejó a los más pobres. Pero no lo dejó vacío, sino que trajo de 5 ciudades que ellos ya habían conquistado, pues trajo también personas para que vivieran en ese lugar. Y sabemos que cuando vienen personas de otros países, vienen con sus culturas, con sus religiones, con su idioma, con sus creencias, y eso mismo hicieron. O sea, comenzaron de nuevo a traer dioses, y el pueblo y los judíos que estaban allí también empezaron a mezclarse con ellos, a mezclarse en las creencias, y ahí estuvieron como por 70 años, que es lo que... No, no tuvieron 70 años. Olvídate de 70 años. No, me voy a olvidar de 70 años, porque es como eso. Entonces ellos estuvieron en ese lugar ahí, y entonces a Dios no le agradó, porque ellos volvieron a la idolatría hasta el punto que hasta pasaban a sus hijos por fuego, que eso es algo que el Señor también ha prohibido en su palabra. Y entonces, pues por tal razón, ese pueblo desapareció, ya dejó de ser un pueblo netamente judío, porque ya se había mezclado con 5 ciudades diferentes, con 5 costumbres, religiones y todo. Entonces ya no eran puros, y ellos no tuvieron la oportunidad de los que tuvieron el cautiverio el regresar nuevamente a Samaria. Mas, sin embargo, los otros 2, el pueblo, el reino del sur, pues sí, ellos fueron también
Perfecto. Hasta ahí, 100 puntos. Ok. Fíjense, ellos siguen viviendo en Samaria, con su vida, con su sincretismo, servían a Dios y servían a sus dioses. 100 años después, pastor, ¿de dónde está que usted ese cuento? Todo esto que nos está echando el cuento. Usted tiene que leer Crónicas y tiene que leer Reyes. Lo que pasa es que si yo me pongo a leerle Crónicas y Reyes, nos agarra la vigilia de mañana. Entonces, todo eso está en Crónicas y en Reyes. Usted lo lee con calma. ¿Qué pasa? 100 años, entonces los samaritanos ya los tenemos ahí, viviendo de lo más cómodo, ¿verdad? Viviendo de lo más cómodo ahí con su liga. Ya olvídate, así somos nosotros. 100 años después de que se habían llevado los del norte, se llevaron a los del sur. ¿Quién se lo llevó? Babilonia. Nabucodonosor. Babilonia. Se lo llevó por 70 años. A los 70 años, Dios ya había profetizado que un hombre llamado Ciro, él iba a levantar su corazón, iba a despertar su espíritu y lo iba a hacer volver. Entonces Ciro hace un decreto. Todos los judíos que quedaron acá, que quieran volverse a Jerusalén, tienen permiso de hacerlo y le vamos a ayudar económicamente y le vamos a dar todos los utensilios del templo que Nabucodonosor se trajo. Ahí se fue medio mundo. Ahí se fue medio mundo. Cuando estos llegaron acá, ¿qué es esto? Una liga loca, rara, extraña. Entonces empezó la pelea. Hasta ahí es la primera parte de la pelea. Dudas, preguntas, observaciones, comentarios. Hasta el punto que los Tú judíos sabes que eran samaritanos enemigos. Ahí lo dice la Biblia. Sí, ya vamos por allá. Ya vamos por la segunda parte. Dime, Pastor Duma. Tú sabes que yo tenía esa inquietud desde hace mucho tiempo cuando yo leía esa parte ahí de la samaritana y yo decía, bueno, ¿por qué ella llama a Jacob padre, nuestro padre? Si ella no era judía, ella era gente. Pero debido a lo que tú acabas de decir, porque debido al sincretismo, a la mezcla, llegó el momento pues cuando ella también en medio de esa revuelta, de esa ensalada que tenían allí, bueno, creían en Dios, pero también creían en tantas cosas. Exacto. Entonces, debido a esto, pues, es que yo pienso que, y como lo has explicado, pues, muy bien, Ok. Y no era mentira. ella pudo, ella decía que fue padre. Ajá. Y no era mentira, ese pozo lo En abrió cuanto al Jacob. pozo, cuando el Señor le pide agua. Sí. Ok. Entonces, estamos bien hasta acá. Ok, vamos a la segunda causa de discusión. Vamos a leer, entonces, ok, lo pongo en antecedente. Vienen los de que están en Babilonia, ¿verdad? Se regresan. Ellos vienen con la orden expresa de construir el templo. Vamos a ver qué dice Esdras 4.1.2. Esdras 4.1.2. Ya hay una diferencia por la mezcla. Ahora, cuando ellos vienen a construir el templo, miren lo que dice Esdras 4.1.2. ¿Quién lo lee? Esdras Oyendo los 4.1.2. enemigos de Judá y de Benjamín. Siga, pastora. Continúe, pastora Laura. Sí. No, yo soy pastora. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esjadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Párate ahí. Fíjate lo que está diciendo. Cuando llegaron los de Judea, vinieron
fíjate cómo lo llama la Biblia, oyendo los enemigos de Judá y Benjamín, la única tribu que habían quedado. Mira, ustedes están construyendo el templo, nosotros queremos colaborar, nosotros queremos ayudar también, porque nosotros también adoramos a Dios desde el tiempo que el rey de Asiria nos trajo acá. Fíjate cómo cuadra la Biblia. Desde que Él nos trajo acá, nosotros también adoramos a Dios. ¿Qué le dijeron? Siga leyendo. ¿Qué le dijo Zorobabel, verso 3? Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Le dijeron que no, hermano. Si usted sigue leyendo, se molestaron y hubo problemas, hubo antagonismo, hubo opresión. Entonces ellos vinieron también. Mira, nosotros también vamos a construir el templo. ¿Qué traemos? Bloques, vigas, yo tengo cemento, yo traigo arena, yo tengo para batir. No, nosotros lo vamos a hacer solo. Y eso los molestó. Entonces ya hay otra causa. No lo dejaron trabajar. Por eso es que se molestaron. ¿Qué hicieron según la historia? Oiga bien. Bueno, ya vamos para allá. Vamos a leer ahora Nehemías 4:1-2. Vamos a leer Nehemías 4:1-2. Esto fue cuando Edra, ¿verdad? Pero mire lo que dice Nehemías 4:1-2. Cuando oyó Sanballat. Párate ahí. Sanballat era el gobernador de Samaria. Gobernador de Samaria. Ajá. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: fíjate, ¿qué hacen estos? Fíjate. Habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, porque él era el gobernador. Ajá. Y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer su sacrificio? Acabarán en un día, resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas. Ok. Entonces ahí también cuando vino Nehemías, con Edra era Zorobabel y Josué era el templo. Y después cuando vino Nehemías a construir el muro de Jerusalén, también se opusieron. Pero Nehemías le dijo: no tengo nada que ver con ustedes. O sea, los despreciaron 2 veces, mis hermanos. Es una enseñanza para nosotros. A veces que queremos que sí, que nos ayude el gobierno, y después el gobierno se mete a manipular a los pastores, a comprar los pastores, a hacer cosas indebidas, que le hagamos caso, a que vayamos a sus reuniones. Olvídese de eso. Nada. La política allá y nosotros acá. Podemos orar por usted, podemos darle una palabra, podemos enseñarle, pero usted... Yo una vez que estaba pastoreando allá en Venezuela, me dijeron corriendo: está el secretario de gobierno ahí, y ese es el próximo que va a ser el alcalde de acá. Me dijeron los hermanos. Le digo: está bien. Le digo que pase. No. ¿A cuánto usted le ha dicho que pase? A ninguno. Bueno, que él busque su asiento. No estoy mintiendo, que él busque su asiento. Y el hombre se sentó, y fíjate que vagabundo, como nadie lo buscó, porque yo dije que no, que buscara su asiento. Él mismo llegó y buscó y se sentó en la segunda fila. Y era un teatro que le cabían 500 personas. Estás acostumbrado a los primeros puestos, búscatelos tú, pues yo no te lo voy a dar. Cuando terminó, se me acercó: oh, pastor, qué buena la predicación. Mire que queremos tener trato con usted y esto, y le traemos esta cesta. Entonces, cuando el ayudante levantó la cesta para darme, la estaba otro con una foto. Y le dije: no, déjemela ahí. Él quería que me iban a tomar foto dándome la cesta con el otro lado para después, mira. Y yo le dije, el hombre se le demudó el rostro. Porque yo le dije: no, déjela ahí.
Sí, pero eso se lo manda a la gobernación. Está bien, dígale muchas gracias. El hombre más nunca fue. Y después me dijeron, serio, te pusieron el ojo. Y una de las causas que yo tuve que venir, por ahí comenzó el asunto, porque después fue el gobernador a una reunión de puros pastores, y llegó medio borracho el hombre, y le dieron el micrófono, y yo me paré y le dije, esta es una reunión de pastores, de políticos, ¿qué? Este señor está mareado, mírelo cómo habla. El aliento, mire, a licor. Muchachos, desde ahí empezó el problema con Sergio Cabello y como teníamos la iglesia más grande del estado, se metió ese problema. Pero yo no acepté eso, ¿ves? Entonces, esto es lo que hizo Esdras y Nehemías. No, tú serás el gobernador, usted tendrá el ejército, pero aquí usted no va a meter la mano con nosotros. Por eso esa rabia creció. La otra causa está en la historia. Y la Biblia también narra una parte. Fíjense, la historia dice que como no lo dejaron construir, los samaritanos buscaron un monte, creo que se llama Gerizim. Gerizim, sí. E hicieron un templo. No vas a construir. Ellos buscaron un monte y hicieron un templo para adorar a Jehová. ¿Qué hicieron los judíos según la historia? Fueron allá y le destruyeron el templo. Se lo tiraron abajo. El único templo que hay es el de Jerusalén. Por eso es que la mujer samaritana le dice, en este monte. Nuestro padre dice que es en este monte Gerizim. Y Jesús le dijo, mira, primero es Jerusalén, pero llegará el tiempo que ni aquí ni allá, porque nuestro Dios es espíritu, y Él busca que le adoren en espíritu y en verdad. Qué tremendo, ¿no? Pero fíjate, la mujer con todo, que me parece que era profeta, es Jacán, nuestro padre Jacán, que dice que adoremos. O sea, la pelea era, hermano, peleando. Pero Jesús es tan bueno, y Jesús tampoco era un muchacho suavecito de mandado. Fíjate, ¿cómo cree usted que le cayó a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, a los religiosos en la época cuando Jesús le dijo, un hombre iba camino a Jerusalén y fue asaltado por unos ladrones, y pasó un sacerdote y lo vio tirado en el camino y se apartó, y después lo vio un escriba, lo vio tirado en el camino y se apartó, y después vino un samaritano? Oye, no podía poner otro ejemplo, un samaritano. Y lo atendió y lo curó y lo llevó al mesón y dejó el dinero y cúramelo. Jesús le dijo, ¿quién crees tú que es el prójimo del herido? No. Se lo sacó de la boca, samaritano. Andrea Tulum. O sea, esa parábola no cayó muy bien, como diciendo, bueno, ahora uno lo entiende y le toma sentido conociendo este pasaje de la Biblia, conociendo esta escritura, conociendo por qué judío y samaritano no se tratan entre sí. O sea que habían prácticamente tres razones. Una, ustedes no son puros, ustedes se ligaron, ustedes son idólatras, ustedes adoran a otros dioses y también adoran a Dios. Dos, cuando fueron a construir el templo, no lo dejaron. Tres, cuando fueron a construir el muro, no lo dejaron. Cuatro, cuando ellos hicieron su templo, los judíos vinieron y se lo destruyeron. Y se acabó. ¿Eh? Tenían razones de pelear. Ajá. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? No, pastor, no me cabe ninguna duda. Estoy full de duda. ¿Puedes comenzar? ¿Alguna pregunta? ¿Observación? ¿Consulta? Porque esta era la clase fuerte. Sí. Porque está también explicadito el libro también. Usted lo ha hecho maestralmente también. Lo que le queda de tarea a ustedes es buscar en Crónicas y Reyes cuando se llevaron a Israel, y cuando se llevaron a Judá. Les voy a recomendar los últimos 5 capítulos de Jeremías. Los últimos 5 capítulos de Jeremías narran
cómo se llevaron a Jerusalén, a lo de Jerusalén. Y Crónicas también, léanlo, los últimos capítulos, ahí se ve todo esto. Y entonces, bueno, espero que esto no se le olvide más nunca de por qué los judíos y samaritanos no se trataban. ¿Alguna pregunta, hermana Lidia, hermana Ismailín? ¿Alguna duda, comentario? Acuérdense que ustedes fueron invitados, pero con derecho a voz y voto. Está muy oyente, hermano, está muy bien, muy interesante. Gracias a Dios. Muchas cosas se me aclararon a mí también. Ismailín, ahora sí sabe más o menos qué fue lo que pasó. Ya sé por qué eran demigrados y marginados. De todos modos, yo lo voy a mandar a la clase. Yo se la mando ahorita para que ustedes con calma la puedan ver, compartir con su esposo, volverla a ver. Y yo la edito y la pongo también en mi Facebook y en mi canal de YouTube. Bueno, mis hermanos, espero que Dios nos haya ayudado y que esto se nos quede claro. Amén. La única forma de que esto no se nos olvide, mis hermanos, es repasar, repetir, echando el cuento hasta que se nos quede claro. Esa enseñanza que yo di de los tipos de diezmo, por cierto, que el pastor Duma la está recomendando, óiganlo, está en mi canal de YouTube. Esta está mundial, muy buena. Los 3 tipos de diezmo. Para yo estar claro, Duma, y eché ese cuento, mira, Dios es testigo, que lo repasé en mi mente y lo leí y lo volví a repasar como, no te miento, como 20 veces. Y se me enredaba el primer diezmo con el segundo. Y se me enredaba después el tercero y después se me enredaba cuándo es que es el diezmo de los pobres. Y le di hasta que ya ni que me caigan a palo. Ya yo sé los 3 tipos de diezmo. Y esto inclusive me aprendí, Duma, que yo puedo sacar, después que doy mis diezmos y ofrendas, el 10% para ahorro. ¿Entiendes? Ya no para fiestas, para ahorro. Exactamente. No hay excusa para nada. Bueno, mis hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Si no hay preguntas, comentarios, entonces la semana que viene estaremos viendo la unidad 8 que habla sobre el hombre y el sexo. Esa la va a dar Pastor Duma, ese es experto. Después viene el hombre y el matrimonio. Esa la va a dar Laura. Después viene el hombre y la familia. La semana que viene tenemos una buena clase en el nombre del Señor. Están invitadas para la semana que viene. Me confirman si van a estar para enviarles el material, para que no estén así en el aire. Yo les envío el material libre de costo. Bueno, bendiciones, paz, y ahora déjeme Amén.